tal estáis? Vuelve el magazine de la 8 Bierzo un día más. Hoy es jueves 13 de marzo y tenemos 1 hora y media por delante. Os vamos a contar el caso del Colegio de Santo Tomás de las Ollas, que con tan solo 3 alumnos pues buscan más niños para inscribirse en el aula y lo ponen muy facilito porque irán a gastos pagados. Por otro lado, os vamos a presentar un libro que nos invita a sacar nuestro lado más creativo a flote. Se llama Dibujar, Pintar, Ilustrar. Hoy es jueves y nos toca la sección Barrientos Salud. Vuelve María Barrientos para llevarnos por la senda del bienestar físico y emocional. Hoy hablaremos sobre el Cares Flow. Está dedicado a las mujeres, hoy concretamente a las patologías vulvovaginales. Por cierto, ¿qué tal dormís? ¿Descansáis bien? Porque mañana se celebra el Día Mundial del Sueño y en el Castillo de los Templarios de Ponferrada se celebra un evento donde habrá profesionales de la materia pues hablando sobre todo eso, sobre el sueño y su importancia. Bueno, y qué alegría me da contaros que hoy estrenamos sección, se llama En la mesilla de noche y nos vamos a sumergir cada jueves en el mundo de la lectura con Yanira Expósito. ¡Comenzamos! Bueno, pues para empezar, ¿qué os parece si intentamos hacer un ejercicio de memoria, echamos la vista atrás, indagamos en nuestros recuerdos, algunos más atrás que otros, sobre todo por edad, porque vamos a volver a la época escolar. ¿Cuántos erais en clase? ¿Cuántos compañeros teníais? ¿Erais muchos? ¿Erais pocos? Seguro que algunos estabais mezclados, cursos de diferentes edades en el mismo aula, otros erais todos chicos, otros todas chicas, otros mix, como yo, por ejemplo. Bueno, lo que está claro y segurísimo que todos teníais un profesor o una profesora y que lo que más os gustaba era la hora del recreo, ¿a que sí? Bueno, pues bromas aparte, os vamos a contar la situación del Colegio de Santo Tomás de las Ollas, porque se encuentra en una situación delicada. Tan solo cuentan con 3 alumnos, entre 3 y 5 me parece, que me han corregido en el centro, pero están haciendo un llamamiento para volver a repoblar el aula. Pero es que además lo hacen de una manera muy atractiva, lo van a poner facilito, porque los niños van a tener todos los gastos escolares pagados. Y para hablar de todo eso tengo conmigo a Diego González Iglesias, ¿qué tal?, que es director del Centro Agrupado Rural de Toral de Merallo, que incluye, donde también está integrado este centro de Santo Tomás de las Ollas. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado, buenas tardes, encantado de estar aquí. Y sí, correcto lo que dices, Olaya, el CRA Toral de Merallo comprende esas 3 localidades, Toral de Merallo, Campo y Santo Tomás de las Ollas. Pero bueno, hoy estamos aquí sobre todo por Santo Tomás de las Ollas. Bueno, pues yo ya he hecho un resumen más o menos de lo que vamos a contar, pero me encantaría que lo contases tú porque sabes mucho más de todo esto. Correcto. Actualmente en el aula tenemos 5 alumnos. ¿Qué ocurre? Que el año que viene van a quedarse solamente 3 como alumnado. La administración al final, esas condiciones que nos ponen para mantener el aula abierta, es que tiene que haber un mínimo de 3 alumnos, es decir, no se cerraría, pero estaríamos ahí. Así que por eso hacemos este llamamiento, para que las familias, los vecinos de Santo Tomás de las Ollas o incluso de Ponferrada en general conozcan la oferta educativa que podemos ofrecer y un poco por dónde vamos dirigiéndonos. Son 3 niños los que van a quedar, ¿de qué edades? Pues se van a quedar el año que viene será tercero, cuarto y quinto de primaria. De primaria, creo, sí. Porque estamos hablando de un llamamiento a niños, ¿de qué edad? ¿Desde educación infantil y primaria o...? Desde educación infantil, desde los 3 añitos hasta sexto de primaria, unos 12 años. Bueno, lo bueno que tiene todo esto es que la atención y la educación más personalizada e individualizada no puede ser. Eso es, o sea, principalmente la gran ventaja que tenemos sobre otros centros, sobre todo más masificados, es el hecho de que son solamente 3 alumnos, 5 alumnos, son pocos, como máximo podrían ser 12. Entonces, una de las grandes ventajas es la atención personalizada que se puede ofrecer en todo el proceso del aprendizaje al alumnado. O sea que es un mínimo de 3 niños y un máximo de 12. En este caso, bueno, por condiciones de espacio sí, podrían ser 12. O sea que es un aula, ¿no? Es un aula, sí, correcto, el edificio tiene un aula y otra arriba, que se utiliza pues, para otras clases como inglés, música, atención de apoyos, depende. Bueno, ¿y desde cuándo estáis en esta situación? No sé, pues, ¿en la cuerda floja ahí? Realmente, claro, la escuela rural, por las circunstancias que tiene, además León es la provincia que más gente al final pierde, la natalidad, pero aparte de estas causas, es verdad que la escuela rural es un poco el corazón en el caso de León, porque creo que es la provincia que tiene más centros rurales agrupados. Y sin embargo, estamos muy desperdigados, así que esta
condición se ha visto reflejada durante muchos años realmente. Así que es un poco también ese llamamiento para reivindicar la escuela pública y rural y todos los valores que ello conlleva. Claro, porque eso, bueno, a veces dices, bueno, pues no hay muchos niños ya, pero es que tiene otros valores añadidos, ¿verdad? Claro, exactamente. Incluso esa falta social, a lo mejor, que puede preocupar a familias de, mi hijo solamente se va a relacionar con 3 niños. Realmente, durante todo el año realizamos muchas convivencias entre las localidades del CRA, incluso con otros centros, realizamos convivencia en el Centro Rural de Innovación Educativa, en el CRIE de Páramo del Sil, de León. Así que estamos en contacto con otras familias, con otros niños, por supuesto. Bueno, pues dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es ese llamamiento formal, ¿verdad? A padres y madres que estén buscando centros educativos para sus hijos, que vayan a visitar el colegio de Santo Tomás de las Ollas. Me salía Toral de Merayo. De Santo Tomás de las Ollas, y quizás os guste. O sea que vamos a hablar un poco de las bondades y las ventajas que tiene el colegio Santo Tomás de las Ollas. Eso es, la principal ventaja, y para mí es gracias a la Junta Vecinal que lleva Santo Tomás de las Ollas, esto del tema de que cualquier gasto que surja de materiales, de excursiones, visitas culturales, incluso los libros de texto, todo está sufragado. Es decir, se paga todo, desde el lápiz y la goma del estuche hasta una excursión de final de curso que pueda surgir. Oye, así que las familias no se tendrían que preocupar prácticamente en ese aspecto de nada. Parece mentira, pero oye, es un ahorro, ¿eh? Sí, los sí. libros, sobre todo los libros de texto, ojo, ¿eh? Sí, los libros de texto, por ejemplo, es cierto que entramos dentro del programa Releo de Castilla y León como otros centros, pero a veces hay familias que la beca no le cubre, que no cumplen condiciones, y claro, no vas a gastarte todo ese dinero. La Junta Vecinal está ahí para cubrir, y es una cosa que agradecemos, por supuesto. Oye, una ventaja que estaba yo escribiendo el guión y decía, hay una ventaja desde luego, pero buenísima, porque yo por las mañanas es que me pongo mala en el coche. Es que allí no va a haber problema de aparcamiento, ¿no? Ni de entrada ni de salida. No, en principio, claro, además si los niños conocen la localidad, está cerquísima, realmente las familias pueden dejar a sus alumnos. Como hay este trato tan familiar, es cuídamelo tú que mientras llego, es eso, como una gran familia al final. Bueno, y explícanos, claro, y el trato cercano, ¿verdad?, al final con el docente, con el profesor o profesora que les toque, que no sé... Pues precisamente hace 2 días salió lo que llamamos ahí tecnicismos, el concurso provisional. La profe que está ahora, en principio, va a poder seguir durante el año que viene, el que viene y el que viene. Es decir, sí que podríamos ofertar una oferta educativa de una profe que se va a quedar y trabaja de una manera pues que coincide con la línea pedagógica del centro, y que es muy atractiva de cara a metodologías innovadoras, cambios metodológicos, adaptación del alumnado, todo eso. Pues justamente te quería preguntar, ¿qué metodología, qué línea pedagógica o qué filosofía seguís en el centro? Realmente, bueno, intentamos siempre ir a las localidades, pero es cierto que cada localidad tiene sus circunstancias. En este caso, el entorno de Santo Tomás no es el mismo que el de Campo o el de Toral de Merayo, y sin embargo hay una cosa que coincidimos siempre, que es utilizar el entorno más cercano. Es decir, cuando se da clase no nos limitamos a las 4 paredes del aula. Si tengo que dar, por ejemplo, ahora que llega la primavera, todos aspectos relacionados con la vegetación, el tema de las plantas, por ejemplo, no tenemos que darlo en libro, en imágenes, en pizarra digital, lo damos saliendo, observando los árboles, observando los cerezos que están en flor ahora, paseando, poder viéndolo, trabajándolo de esa manera. Entonces el entorno es muy importante, siempre que el tiempo lo permita, pero siempre intentamos trabajar de esa manera para que sea un aprendizaje más significativo para el alumno. Qué maravilla, ¿no? Ver, tocar, practicar ya directamente, ¿sabes? ¿No? Que no sea todo teoría pura y dura, sino... Eso es, otra ventaja que tenemos es precisamente eso. Yo he trabajado muchos años en colegios grandes, masificados, y es cierto que yo como docente a veces intento llegar a todo el alumnado, a mis 25 niños, y era muy frustrante, porque a veces llegas, a veces no. Sin embargo, aquí es diferente. Tienes pocos niños, puedes adaptarte a cada uno, aunque esté en segundo, aunque esté en cuarto. Todos aprenden de todos, son como hermanos mayores y hermanos pequeños. Y, por ejemplo, dependiendo de las áreas que trabajemos, es cierto que materiales manipulativos, no es lo mismo comprar algo para 25 niños que para 3, y lo puedes utilizar y te puedes hacer una actividad conjunta sin que haya mucho barullo, y si toca hablar, por supuesto que se puede hablar y controlando todo perfectamente. Bueno, pues lo que hay que hacer es, si alguien quiere conocer mejor, más a fondo, el Colegio de Santo Tomás de las Ollas, sus instalaciones y demás, lo que tiene que hacer es concertar una cita para ir a visitarlo directamente. Tendría que llamar al 987
421290. Eso es. 987 42 12 90. O también está disponible en la página web otro teléfono móvil disponible, o por ejemplo, como han hecho algunas familias, ya se han interesado 2 familias por ello, por la oferta educativa. Una llamó al centro y, claro, una cosa que tenemos, seguro que muchos espectadores han visto carteles colgados de jornadas de puertas abiertas, porque estamos en ese periodo de matriculación del 14 de marzo mañana al 31, y es cierto que muchos centros conciertan jornadas en las cuales tú vas y te apuntas a las 4:30, a la no sé qué hora, no sé cuántos días. Nosotros, como somos así, que somos poquitos y tenemos este trato familiar, se puede llamar, nos adaptamos perfectamente. Una vecina, por ejemplo, decía que tenía que trabajar esta semana de mañana y no podía, hasta la semana que viene te libraba. La semana que viene te damos perfectamente. ¿A qué hora? Por la mañana. La profe va a estar en el aula, métete dentro que ya te enseña todo y te explica mejor. Y otra familia que también ha ido esta misma semana, que por ejemplo fue a la junta vecinal, preguntó y por supuesto que pueden entrar. Así que ahí está, en redes sociales tenemos también, la página web, ahí estaría toda la información disponible. Qué maravilla, más fácil imposible, ¿eh? Y las inscripciones, hay que hacerlas, se pueden hacer online, se pueden hacer también rellenando un formulario, que no sé si lo tenéis allí mismo en el centro. Sí, en el centro dispondremos de, a partir de mañana dispondremos de formularios, pero es cierto que, claro, esto no es cosa del colegio, al final es cosa de la Junta de Castilla y León en cuanto a los centros públicos, y sí que hay 3 maneras de presentarlo: a través de registro electrónico, tramita, toda la información está en la página web, a través de imprimirlo, generar el documento y enviarlo al centro, hacerlo llegar a secretaría, y también disponible pues, una hoja en papel yendo al aula, pidiéndola y rellenándola perfectamente ahí mismo. Los otros 2 centros del CRA gozan de buena salud en cuanto a número de alumnos y demás. Campo tiene ahora mismo actualmente 19 alumnos en 2 aulas, está bien, y Toral de Merallo duplicamos el año pasado, tenemos 2 aulas con 13 alumnos también. Está bien, pero por supuesto siempre hacemos llamamiento hacia esa línea metodológica que nos dirigimos, hacia la cercanía también con Ponferrada. Entendemos que, por ejemplo, hay familias que a lo mejor buscan un ritmo más tranquilo, más pausado, más que el de la ciudad, unos valores diferentes, y es cierto que hay ciertos servicios que no podemos ofertar. La Administración al final nos pone unas condiciones para ofertar ciertos servicios como madrugadores o comedor, y aunque en el aula de campo, por ejemplo, sí que hay madrugadores, porque es la más numerosa, hay servicios que no podemos ofertar, pero a cambio, precisamente por el número de alumnado, ¿no? Sí, es la pescadilla que se muerde la cola. Si un servicio de comedor te pide un mínimo de 10 alumnos, en la escuela rural es muy difícil llevar eso a cabo, o por ejemplo en instalaciones, pero sin embargo lo que ofertamos al final es un poco ese trato diferente, familiar, ritmo pausado, sin dejar de lado, por supuesto, todas las ventajas de lo que sería un centro público. Unas cosas de las que disponemos al final, tenemos un nivel de certificación que dice TIC 3, es decir, la tecnología está integrada en las áreas, este año seguramente mejoremos al 4, y lo que pretendemos es un poco eso. Ahora, claro, tenemos tan pocos alumnos que realmente tenemos dispositivos digitales 1:1, es decir, cada uno tiene su portátil a partir de 4º de primaria con el que poder trabajar. Tenemos materiales manipulativos que podemos utilizar perfectamente para todo el alumnado, y también tenemos pues, oferta de actividades, tanto socioculturales como todas disponibles. Esta semana, por ejemplo, ha sido un caos porque ha habido de todo, desde una plantación de cerezos en campo hasta un certamen de lectura que fuimos ayer en León para representar a la provincia de León en un certamen de lectura autonómico, hasta mañana educación vial, las jornadas de Martín Sarmiento el lunes, es que no paramos. Maravilla, me encanta. Actividades, excursiones, contacto con la naturaleza, trato personalizado, individualizado, familiar. Sí, eso es importante. ¿Qué más podemos pedir? Eso es importante de cara sobre todo a que yo muchas familias entiendo, porque lo he vivido sobre todo, de quiero hablar con el tutor, y a veces te dicen, mira, como somos 400 personas en el centro o somos 200, mira, hay unos cauces para seguir, el tutor no está disponible, hay que hacer esto. Aquí, si estás en la puerta, en la entrada, si no tal, o sea, ponemos todas las facilidades posibles para que haya una comunicación efectiva y, sobre todo, dando a entender que nos adaptamos perfectamente a cualquier dificultad que tenga el alumnado, porque para nosotros no son números, al final tenemos esa ventaja, nuestros alumnos son nombres, apellidos y circunstancias, cada mochila que llevan ellos la llevamos también nosotros.
Bueno, me encanta. Pues Diego, muchas gracias. Queda hecho el llamamiento, las inscripciones se abren mañana mismo, mañana viernes, hasta el día 31 de marzo, para el Colegio de Santo Tomás de las Ollas, también para el resto, pero el Colegio de Santo Tomás de las Ollas busca alumnos para su aula, ya habéis visto un trato excelente, personalizado y de calidad, y además a gastos pagados. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Te esperamos aquí cuando quieras y ojalá, si ya se han interesado 2 familias, sean muchas más. Ojalá. Gracias. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos con un consejo del Centro Óptico Berciano. Efectivamente, cuando nos movemos, el sistema visual humano pues tiene una serie de movimientos para situarnos en el espacio. Los movimientos acádicos hacen que con ligeros movimientos de la órbita ocular pues se ubique la persona en el espacio, ¿no? Pero es que además ahora le añadimos en muchísimos casos por la calle un smartphone, es decir, la gente va caminando, se tiene que ubicar en el espacio, pero tiene que ir leyendo una cosa que tiene en la mano, una cosa nueva, completamente nueva, no corresponde ni a una milésima de segundo en la evolución humana. Entonces, claro, eso provoca cambios importantes. Y me da la impresión de que Zeiss ha tocado en la tecla justa para que las lentes sean tan cómodas a la hora de adaptarse. Entonces, yo creo que aquí en todas partes lo que esperan es ver bien las escaleras. O sea, eso es la primera queja. Y la segunda, adaptarse bien. Es decir, la queja más recurrente es: he oído que se adapta uno mal. La razón de esta es clara, la razón de esto es muy clara, es decir, conviven en el mercado productos de baja calidad con productos de muy alta calidad y prevalece en la respuesta de los usuarios los que están mal a gusto porque han utilizado o le han vendido un producto de muy baja calidad. Entonces tienes que luchar contra eso. Pero ¿qué busca verdaderamente la gente? Lo que busca es, al colocar la lente, notar lo menos posible. Bueno, ¿os gusta dibujar o preferís pintar? Porque no es lo mismo dibujar que pintar. Y ya si hablamos de ilustrar, pues ya armamos el lío. ¡Madre! ¿No? Ya rematamos la jugada. Bueno, pues resulta que el libro que os vamos a presentar ahora se llama precisamente así: Dibujar, Pintar, Ilustrar. Y es un manual para ayudarnos a sacar nuestro lado más creativo a flote y además disfrutando de la pintura, del dibujo, de la ilustración. ¿Y quién nos va a hablar de todo esto? Pues un señor muy, pero que muy creativo, que no es otro que su autor, y es Miguel Francisco Serrano. Miguel Francisco Serrano, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, de ahí de la montaña vengo, de Espinosa de Compludo. Bueno, pues Miguel, acláranoslo tú, ¿qué diferencia hay entre dibujar, pintar, ilustrar? Bueno, es expresión gráfica, lo que pasa es que dibujar pues normalmente es con lápiz y sin color, y ya si le ponemos pintura, pues ya es pintura. Y la ilustración es una imagen que suele acompañar a un texto para clarificarlo. Me ha encantado, lo pones en el libro además, que lo de pintar, lo de pintura viene del latín y hace referencia a coger el color de una fruta. Es que me ha encantado, es decir, colorear, ¿no? Sí, ahí en el libro pongo algunas etimologías, me gusta un poco. Bueno, pues el título ya nos da algunas pistas de lo que trata el libro, pero cuéntanoslo tú mejor. Bueno, pues el libro es un mapa, como por ejemplo si alguien se va a ir de viaje a Argentina o a donde sea, pues se busca un mapa para ver qué diferentes sitios puede visitar, ¿no? Pues en este libro es un mapa para aquel que quiera saber a qué lugares puede ir dentro del dibujo, la pintura y la ilustración. Entonces, habla del proceso creativo que tiene 3 momentos: un momento antes de dibujar, pintar, ilustrar, cuando está el autor solo o sola, y en ese momento está uno consigo mismo, que es el contexto interno, cómo está uno, si está motivado, si no está motivado, si tiene alguna idea,
Luego está el contexto externo, ¿no? Que es el lugar donde va a trabajar, donde va a hacer la obra. Luego viene un segundo momento que es cuando hacemos la obra. Y ahí tenemos unos materiales, tenemos el lenguaje plástico y tenemos también unas maneras de hacer. Y el tercer momento es cuando compartimos lo que hemos hecho con los demás y ya finalmente, para cerrar el círculo, es cuando recibimos una retroalimentación de eso que hacemos. Que eso es lo que nos permite aprender más del proceso que estamos haciendo para evolucionar, para desarrollarlo cada vez más. O sea, el libro desarrolla un poco todo eso, ¿no? Es un poco denso, es un tema complejo, lo que pasa es que yo lo he sintetizado bastante y he hecho un esquema lo más sencillo posible para que se pueda entender fácilmente. Bueno, pero es teórico-práctico porque también hay ejercicios, ¿verdad? Tiene muchas cositas el libro, tiene ejercicios tanto para personas que no tienen costumbre de dibujar y pintar, ejercicios muy sencillos, pero luego también hay mucho contenido para personas incluso que han hecho la carrera, les puede servir también para organizar muchas ideas, porque yo me encontraba eso, que los libros de arte pues te hablan de una cosa, del color, del volumen, de las texturas, de la perspectiva, está todo un poco ahí como diseminado, ¿no? Entonces yo no acababa de entender muy bien cómo encajaban todas esas piezas y he tardado 4 años, es bastante tiempo, en ir recogiendo esos elementos, organizándolo, que he hecho muchos esquemas, pero me salían cosas muy complicadas. Y al final he llegado a una cosa muy más sencilla, ¿no? Para aglutinar ahí todo eso, ¿no? Un poco. Porque el objetivo del libro no es solamente enseñar a dibujar, a pintar, a crear algo, sino disfrutar haciéndolo, ¿no? Es lo más importante en realidad, porque cuando hacemos cualquier obra, al final esa obra, bueno, pues terminará en un museo o en nuestra casa, pero finalmente es una cosa que va a desaparecer, porque cuando pasen X años, 1000 años, 2000 años, 5000 años, esa obra va a desaparecer. Entonces lo que sí queda es el momento en el que estamos haciendo la obra, que la disfrutamos ese momento, pero además nos permite crecer como personas interiormente, ¿no? En la sensibilidad y cosas, ¿no? en el interior, ¿no? En lo que este libro además es muy tuyo, habla mucho de ti, de tu propia experiencia en la vida, relacionado con todo el tema artístico. Tú, por cierto, ciudadano del mundo, nacido en Milwaukee. Bueno, mi ¿no? familia es andaluza. Sí, luego os trasladasteis a Sevilla, ¿no? Sí. Estudiaste Bellas Artes y luego ya, pues ahora estás en Espinoso de Compludo, casi nada. Bueno, es un sitio muy bonito, ¿eh? Muy bonito y por la gente es muy supuesto, amable, precioso, muy amable. precioso. Me han acogido muy bien desde el principio. Pero a lo que voy es que tú desde pequeño sabías que lo que querías era dibujar, pero tú te habías centrado en el mundo del cómic y llegaste a la Facultad de Bellas Artes y fue un choque para ti, ¿no? Sí, veo que te has leído ¡Hombre! lo que te he mandado. Está bien, sí, ¿no? Porque es así, ¿no? Yo me quería dedicar a los cómics, era la época de los cómics de los años 70, 80. Y lo que pasa que, bueno, claro, pues mis padres querían que yo hiciera una carrera, lo normal. Y aunque la carrera que yo hice fue Bellas Artes, que está bien, ¿no? Pero claro, es muy diferente Bellas Artes, por lo menos la de aquella época en Sevilla, que es muy clásica, la escuela de Sevilla en aquella época, y yo creo que ahora todavía es muy clásica. Es figura humana, paisaje, todo así, muy tal, ¿no? Muy correcto, ¿no? Entonces, y lo que yo hacía en mi casa eran naves espaciales y extraterrestres y cosas así como muy fantásticas. Entonces, claro, me pegó un chocazo enorme. Y tardé mucho tiempo, bueno, hasta casi hace muy poquito tiempo que consigo recuperar otra vez el disfrutar dibujando, pintando cómics. He vuelto a hacer cómics. ¿Has vuelto al cómic? Sí. Sí, porque es como hacer historias, como hacer cine. A mí me encantan las historias de cine, las buenas, que no hay tantas, pero bueno. Pero me gusta mucho el lenguaje de contar historias, me gusta mucho. Bueno, digamos que fue un choque entre la creatividad natural, ¿no? Que sale de uno a la teoría, que te marcan cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Pero por suerte volviste a lo tuyo, al origen. Sí. Y además en este tiempo has impartido numerosos talleres relacionados con la pintura y ahora mismo en Espinoso de Compludo, una vez al mes, los sábados también impartes un taller, ¿no? El segundo sábado de cada mes a las 12 de la mañana doy ahí una clase que tiene un precio simbólico de 3 euros, que es muy poquito, con los materiales incluidos, y bueno, hasta completar aforo. Entonces el siguiente día, creo que me parece que es sábado 12,
pues si alguien se quiere apuntar puede contactar conmigo a través de la página web, por ejemplo, que si quieres la dejo, pinturacreativamartino.com. Pinturacreativamartino.com. Y ahí viene mi teléfono, mi mail y todo, allí me pueden contactar y coger una plaza, porque hay que apuntarse antes. Si ¿Y no, a qué público está dirigido? ¿Abierto a todos? O... Es para niños desde 6 a 12 más o menos. Bueno, sí. Está muy bien, iniciarse desde niños. Oye, ¿y dónde podemos adquirir el libro? Bueno, lo podéis encontrar en Amazon, pero yo animaría a la gente a que lo compre en las tiendas. Claro, que sea librería física. Es mejor, porque hay que apoyarlas. Entonces lo podéis encontrar en la librería Quiñones, en la librería Arroyo, en Bricolor, en Shinigami, que es una tienda de cómic. Sí. Y espera que lo tengo apuntado. Saca la chuleta. En la librería Signos también. En Signos, muy bien. O sea que hay 4 librerías, ¿no? 4 o 5 hemos dicho. Hacemos un repaso. 5. Quiñones, Shinigami, que es una tienda de cómic al lado del ayuntamiento. Signos, que está al lado de una plaza que no me acuerdo cómo se llama. En la Gómez Núñez, ¿no? ¿En la Gómez Núñez puede ser? No me acuerdo. No sé cómo se llama. Sí. Una rotondita que hay por ahí cerca. Sí. Y luego Bricolor y la librería Arroyo. O en la Camino de Santiago, una de esas dos. Bueno, pues dicho queda, ¿qué tal ha sido? Porque hace unos días que ya presentaste el libro, ¿qué tal ha sido la acogida de momento? Bien. A la gente le está gustando bastante. Tiene eso que tú has comentado, muchos ejercicios. Tiene ejemplos también de... Yo tengo un grupo de WhatsApp que es gratuito, que también la gente se puede apuntar si quiere, a través de mi página web. Y es un grupo donde yo animo a la gente a que comparta lo que hace en el nivel que tenga. Es decir, no hace falta que... Normalmente se dice, yo no dibujo bien o no pinto bien. A ver, hay que diferenciar entre dibujar y pintar realista y dibujar y pintar. O sea, dibujar y pintar sabe todo el mundo. Por lo menos si yo cojo un bolígrafo y me dicen, dibuja un gato. Aunque nunca hayas dibujado mucho, todo el mundo sabe tu gato. Un gato se hace el todo que el mundo. te salga. Entonces si sabes dibujar, lo que no sabes hacer es realismo. Entonces yo animo ahí a la gente en el grupo a que la gente simplemente pues se exprese y lo haga a su manera. Y es en ese caminar cuando vamos evolucionando, porque si no nos coartamos y no evolucionamos eso. Pues muy bien, Miguel. Muchas gracias por traernos aquí tu libro, Dibujar, Pintar, Ilustrar, que ya decimos que no es exactamente lo mismo, ¿eh? No son sinónimos exactos, pero van muy cogidos de la mano. Pues muchas gracias y muchos éxitos. Gracias a ti, Olaya. Esperamos aquí cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Pues volvemos de Publi, seguro que a más de uno os pillo ya en medio de la siesta, ¿eh? Y es que qué bien nos entran esas cabezaditas, ¿eh? Qué importante es descansar, pero descansar bien. ¿Sabíais que la mitad de la población española no duerme las horas necesarias y la mitad tampoco las duerme bien? Es decir, no es un sueño reparador. Bueno, pues mañana, 14 de marzo, se celebra el Día Mundial del Sueño y aquí en Ponferrada, en el Castillo de los Templarios, se va a celebrar un evento con ponencias, también con un taller práctico para hablar de todo esto, del sueño. Pero nos lo van a contar mejor ellos, Soraya Manzano, de Bierzo Mice, y también Rubén Navarro, profesor de yoga, ¿verdad? Que vas a participar mañana en el evento este del Castillo de los Templarios. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, Soraya. Muy bien. Bueno, pues eso, mañana a las 4 de la tarde comienza, tenemos evento. Tenemos evento en el Castillo de los Templarios. ¿En qué va a consistir? Vamos a celebrar el Día Mundial del Sueño con una charla de un neurólogo que tenemos aquí en el Hospital del Bierzo y en el Hospital de la Reina tenemos la gran suerte de tenerle aquí. Es uno de los mejores especialistas en sueño que tenemos en la zona noroeste, por lo menos. Me atrevería a decir que más, pero bueno, me voy a cortar un poquito. Nos va a hablar de la importancia del sueño y, como ha querido él titular la charla, dormir mal te empobrece, porque nos hace menos productivos, que tengamos menos humor, menos ganas, menos energía y menos de todo, menos bienestar y menos salud. Luego Marta Rodríguez Tato, de Farmacia El Bierzo, nos va a hablar de la importancia de la nutrición, de hacer unas cenas saludables para beneficiar también el sueño, y de la suplementación natural, que nos puede ayudar y aportar un montón de cosas, no solamente la medicación,
sino que hay esta alternativa. Y luego vamos a tener un taller práctico, que de eso ya os tiene que hablar Rubén, de yoga nidra, que es el yoga del sueño. Así que tenemos una jornada completita y muy interesante. Como decía, teórico-práctica la Eso jornada. es. Bueno, pues vamos a volver a hacer un repaso de todo esto, pero antes yo os quería decir que vaya datos, ¿verdad? Que la mitad de la población no duerma bien. No duerman las suficientes horas. Y aparte, no duerman bien, porque no dormimos de continuo, porque se despiertan a medianoche, por lo que sea. Esto significa que no descansan, que el cuerpo no regenera todo lo que tiene que regenerar, que no resetea y, como dices tú, que nos afecta luego en nuestro día a día, en todas las acciones que llevamos a cabo. Y además, más de la mitad de esta gente, o sea, sobre todo, afecta a las mujeres. En mayor número las mujeres. Es verdad que cuando estábamos preparando la jornada, hablando con Ángel y hablando con Marta también, nos decían que nos afecta más a las mujeres, hay más porcentaje de mujeres con trastornos y problemas del sueño, pero más del 50% de largo. Y luego también los datos de infanto-juvenil también son bastante alarmantes, casi un 30% de trastornos de sueño también en niños y en jóvenes. Sí. Y de hecho, bueno, yo llevo muchos años organizando eventos, talleres, formaciones, y la acogida que ha tenido ninguno. Entonces, para mí, por un lado, es una buena noticia, pero por otro lado no es una buena noticia. Quiere decir que hay mucha población berciana que tenemos problemas de sueño. Bueno, es que hay que decir que, claro, normal que despierte el interés, con el verbo despertar de por medio, porque claro, dormir es algo que hacemos todos y que además lo necesitamos, es una función vital del organismo, igual que respirar, igual que comer, ¿verdad? Lo necesitamos y no lo hacemos bien, con lo cual pues sí, pues llama la atención. Y luego, no es lo mismo dormir que dormir bien. No es lo mismo dormir, estar unas horas con los ojos cerrados sí, en la cama, que descansar. Eso es importante también. Es importante. Los datos de la Asociación Española de Neurología, que lo que te comentaba antes, más del 50% de población española con trastornos de sueño. Sobre todo los engloban, creo que, si no me confundo, en 3. Mucho problema a la hora de conciliar, mucho problema a la hora de no tener un sueño continuado, es decir, muchos despertares durante la noche, y luego también la sensación de cuando te despiertas de no haber descansado bien, de no haber tenido un sueño reparador. Esas son las cifras así como más altas. Luego hay un montón de trastornos mayores, piernas inquietas, apnea, que yo ahí ya, eso ya es cosa de Ángel. Mira, yo he cogido también algunos datos de la Sociedad Española de Neurología, y lo que dicen es que nos afecta a la capacidad de atención, a la productividad, esa sensación de cansancio que decías también, al estado de ánimo. Y también mayor riesgo de padecer muchas enfermedades, entre ellas metabólicas, diabetes, por ejemplo, obesidad, también neurodegenerativas como el Alzheimer, trastornos mentales, más tendencia a la depresión. Así que ojo con no descansar bien, que no estamos hablando de tonterías, que dicen, también leía, ¿no?, que había que darle una visibilidad mayor como una enfermedad el no dormir bien, porque otras cosas sí las tratamos como tal, pero no el dormir bien. Bueno, lo peor de todo, como decías tú, es que también afecta a los niños, ¿no?, que hay pautas que deberíamos de establecer ya desde niños, porque el cómo durmamos desde niños, adolescencia, ya va a ser un poco el ritmo que vamos a seguir en la edad adulta. Y ahora yo pregunto, ¿y cuántas horas más o menos se necesitan para... ¿Cuántas deberíamos de dormir? ¿Sabemos? Pues lo que dice Ángel, que es el especialista, es que depende de muchos factores. De la edad, del sexo, de nuestra actividad diaria, que no hay una norma ni hay algo establecido que sea común a todo el mundo. Igual que también la suplementación o los medicamentos que se toman para mejorar nuestra calidad de sueño, porque se necesitan en algunos casos, que tampoco es algo estándar, es algo muy personalizado y que estamos como muy confundidos en ese sentido. Decimos, venga, pues melatonina para todo el mundo. No, hay que saber cuánto, cuándo, por qué y a quién. Lo poco que me ha contado, que yo no soy especialista en sueño. Porque hay que ir mañana al Castillo. Ángel, sí. El doctor Ángel Fernández, que es una eminencia, estuvo aquí también hablando de ictus en su día, me encantó, muy cercano, además lo explica todo fenomenal. Súper bien. Sí. Él nos lo va a contar todo mañana, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, ¿verdad? Y es un evento solidario. Como bien decías, el Alzheimer es uno de los problemas también derivados de esa falta continuada de un buen sueño, durante años e incluso durante vidas. Es un evento solidario a favor de AFA Bierzo, que es la Asociación de Familiares de Alzheimer, de Enfermos y Familiares de Alzheimer.
Y bueno, se van a recoger donativos para todos los que asistan, que quieran participar. Vamos a tener una urna donde cada persona puede donar lo que pueda, quiera y le apetezca. Bueno, y a las 5 llegará Marta Rodríguez Tato, nuestra farmacéutica de referencia. Estuvimos el lunes con ella, nos habló precisamente de todos estos complementos que nos pueden ayudar a dormir mejor, complementos naturales del viaje de Heria, además de todas las pautas que deberíamos de establecer, ¿no? Antes de irnos a dormir. Y después, a las 5:30, si no me equivoco, Rubén. Sí, correcto. Ese eres tú. Tendremos una clase práctica de yoga nidra. Nidra, con D. Nidra. Sí. Yoga nidra, pues cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues todavía es un poco desconocido porque, bueno, lo que se nos suele presentar o publicitar o vender, hablando claro, es la parte del yoga físico, con sus diferentes estilos y variedades. Pero lo primero que puedo decir respecto al yoga nidra es que sorprende porque es totalmente estático y preferentemente tumbados en el suelo, en una esterilla, acomodando, eso sí, para que no haya sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es entrar en un estado de relajación profundo, vamos a decir. Pero más allá de eso todavía, es un estado de coherencia, de mucha quietud, paz, tanto física como mental. El maestro Satyananda, que fue el iniciador de esta variedad de yoga, vamos a decir, lo que decía es que mientras haya mente puede haber yoga. Con lo cual, con eso ya despejamos todo eso que nos llega, ¿no? La información que nos llega de que en el yoga tiene que haber movimiento. Sí, eso es excepcional y maravilloso. Pero en esta otra variedad, que la puede practicar todo el mundo, diría yo. ¿Por qué? Porque hay mente, puede estar sentado, puede estar tumbada la persona. Y bueno, el objetivo en sí es precisamente fomentar el bienestar, porque el yoga también nuevamente se nos vende como, incluso habréis oído seguramente, como el medio para alcanzar el Dharma o la iluminación y esas cositas, pero sobre todo, y en el día a día y en el mundo en que vivimos, es fomentar el bienestar, un estado de paz, de armonía, que es complicado, pero podemos por lo menos incidir en la medida en que cada uno de nosotros o nosotras podamos, en ese estado. Somos los máximos responsables sobre cómo nos encontramos. Y el yoga nidra, que siempre funciona, garantizado, colabora en eso. No es la panacea, como... Ayuda. Pero ayuda. Claro, los milagros a Lourdes, ¿no? Suelen ser... Efectivamente. Y sobre todo, pues también requiere de una cierta práctica. Al igual que, hablando nuevamente de todas las demás variantes o estilos de yoga, si no hay constancia no funciona. Esto en una sesión se pueden notar cosas, claro que sí. De hecho, los feedback, las opiniones, valoraciones que recibimos es de que funciona, tanto física como psicológica o mentalmente, emocionalmente. Pero la constancia suma. Claro, hay que trabajar la mente, el cerebro, las emociones, igual que trabajamos nuestros músculos, ¿verdad? Cuando queremos alcanzar unos objetivos físicos, por ejemplo. ¿Cuál es el momento ideal para practicar el yoga nidra? ¿Hay un momento, por ejemplo, yo qué sé, antes de irnos a la cama o no? Bueno, depende. Lo ideal es que no tengas mucho sueño. Cualquier momento es bueno, pero que no tengamos mucho sueño, porque si te quedas dormido no funciona igual. Claro, vale. Te relajas y dices, sí, yoga, voy a dormir, espérate. Claro, realmente, hablando de mí en este caso, ¿no?, que soy el que va a dar la guía, porque es una guía, estoy continuamente dando una instrucción o esa guía y la persona simplemente tiene que encargarse, digamos, de seguirla, de si se va, porque hoy en día estamos todos muy distraídos, esto que hablábamos de la atención, volver a la guía, hacer todo un recorrido a través del cuerpo físico, ¿vale?, y dejarse llevar. No tiene que hacer nada más que eso.
Bueno, pues mañana podréis probar el yoga nidra en el Castillo de los Templarios a partir de las 5:30 de la tarde, aunque por delante desde las 4 ya tendremos información muy interesante que nos van a dar los profesionales de la materia, como es el doctor Ángel Fernández y también Marta Rodríguez Tato, farmacéutica, pero luego tendremos esta clase práctica de yoga nidra. ¿Qué tenemos que llevar? Porque el acceso es libre, es gratuito, ¿no? ¿Y qué tiene que llevar la gente que quiera acudir? Porque no van a ir en taconcitos ¿no? Y con la corbata. Lo ideal es llevar ropa cómoda, más que nada, porque luego si nos sentimos encorsetados, pues eso es una distracción más, y tenemos precisamente que evitar distracciones, ¿no? Estar cómodos, que no haya molestias, dolores. Pues importante, una esterilla y por lo menos una manta, ¿vale? Para que esté bien mullido, que no haya molestias en la espalda. Habrá personas que necesariamente tengan que hacerlo en silla, si es imposible para ellos hacerlo tumbado, también funciona y está correcto. Muy bien, pues mañana tenemos una oportunidad excepcional para probar por primera vez, quienes no lo hayamos probado, el yoga nidra. Mañana, Día Mundial del Sueño. Qué importante el sueño. Qué importante. Muchas gracias por venir Gracias a aquí, ti. por contarnos todo esto y sobre todo por organizar todo esto, por darnos información y conocimiento de todo lo que es importante para nuestro día a día. Gracias, Olaya. Gracias, Muchísimas Soraya. gracias. Y gracias, Soraya. Olaya, Soraya y Rubén. Gracias. Gracias. Bueno, pues mañana tenemos una cita en el Castillo de los Templarios a las 4 de la tarde, pero muchos ya estaréis puestos con la cabeza puesta en la Semana Santa, porque como nos gusta la Semana Santa, ¿verdad? Además la de Ponferrada, declarada de interés turístico nacional. Y para interés el que nos despierta la limonada. Bueno, pues en la 8 Bierzo desde hace 12 años ya tenemos nuestro particular concurso de limonadas pensadas para el sector hostelero, degustando, probando nuevas limonadas y bueno, cada año sale un ganador. Bueno, pues este año se va a celebrar el 10 de abril, así que hasta el día 9 tenéis opciones, tenéis todavía la oportunidad de inscribiros en este maravilloso concurso de limonadas. Decimosegundo concurso de limonada para la hostelería de la 8 Bierzo. Cada matiz un deleite, cada aroma una historia. Porque la limonada no solo se bebe, se vive. Un jurado profesional puntuará tu limonada el 10 de abril en las instalaciones de Cati Rest. Inscripciones hasta el 9 de abril en nuestras instalaciones de la calle Eladia Bailina 38 o en el correo 8bierzo@rtvcil.es. También en el teléfono 987 077777. Organizan la 8 Bierzo y es Radio Bierzo. Patrocinan Ayuntamiento de Ponferrada y Fundación Caja Rural. Esta Semana Santa la mejor limonada con la 8 Bierzo. Bueno, pues estamos a jueves y sí llega esa sección que tanto os gusta, que está un poco encaminada a nuestro bienestar físico y emocional. Barrientos Salud. ¿Y quién nos va a hablar de todo esto? María Barrientos, por supuesto. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el CareFlow, ¿no? Bueno, que está sobre todo, no principalmente pensado para mujeres, para las patologías, para los tratamientos de patologías vulvovaginales. Pero cuéntanoslo tú mucho mejor, ¿qué es todo esto? Bueno, pues es una tecnología de última, de reciente salida y de inminente llegada a España. De hecho, nos acaban de mandar desde la central la localización. Y somos 7 clínicas en toda España que hemos incorporado el CareFlow. Acaban de incorporarse 4 de repente en Cataluña y nosotros hemos sido la tercera en España en incorporarla. Y es una tecnología que, como bien dices, va encaminada expresamente a patologías vulvovaginales, que es algo que así dicho, pues dices, bueno, pues es poco el volumen de pacientes que puedan verse afectadas de esta patología, pero si indagamos y si pasamos a preguntar una a una a las mujeres
determinada edad o con determinadas características son muchas, lo que pasa es que muchas lo llevan en silencio. Hablamos concretamente de 6 patologías, ¿no? De 6 patologías hasta ahora mismo descritas, pero el tema de la dermatología vulvar o de la patología vulvar es un terreno un poco de nadie, porque los ginecólogos no lo ven, los dermatólogos dicen que como es una cosa de ahí abajo tampoco lo ven. Entonces te puedo decir que en España solo hay 5 dermatólogos vulvares. Entonces, muchas veces son patologías que están infradiagnosticadas, mal diagnosticadas en el peor de los casos y mal tratadas por ese mal diagnóstico. Entonces, en principio, ellos, el equipo tecnológico, tanto a nivel científico como a nivel de médico, determinan que es efectivo para 6 patologías. El campo más numeroso es el de la atrofia vaginal, ¿vale? Después estarían las candidiasis de repetición, infecciones de orina también de repetición, una patología que es de reciente diagnóstico, de reciente divulgación, que es el líquen escleroso, la vestibulitis. Y creo que vamos, en principio ya los he dicho las 6. Sí. Eso es. La atrofia vaginal, has dicho que es la la más atrofia común. vaginal, la más común porque bueno, es derivada de, hay como dijéramos dos causas. Una es la de la edad, la menopausia, la falta de estrógenos hace que los tejidos que dependen de los estrógenos se vean afectados, entonces la capa vaginal se ve atrofiada y eso provoca sequedad vaginal. Y otra de las causas es todos los tratamientos de tipo oncológico, sobre todo tratamientos de cánceres de mama o cánceres de útero y de cervix, que cursan con tratamientos muy agresivos de esa zona y entonces provocan esa atrofia. Y para eso el KersFlow es de las pocas tecnologías que se pueden aplicar incluso en casos oncológicos, que muchas veces los asistentes médicos nos vemos un poco limitados siempre en los casos oncológicos. ¿Qué haces? Lo pones a ver cómo va, pero con el riesgo de una posible afectación a nivel oncológico. Entonces, esta tecnología está comprobada y con total garantía de que no hay ningún riesgo en ese tipo de casos. Bueno, porque es absolutamente natural, como siempre decíamos, no es invasiva, no es agresiva, de hecho, nada que ver con tratamientos hormonales, por ejemplo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Mira, voy a levantar para que lo veáis. Vale. Falta el dispositivo porque es una maleta que pesa 24 kilos, entonces tampoco era plan de venir aquí a usurparte el escenario, pero imaginaos una maleta, la típica maleta de cabina, que es el generador de oxígeno. Entonces el KersFlow se basa en 2 tratamientos, que se pone por una parte el oxígeno solo y luego el oxígeno combinado con el ácido hialurónico. Entonces, de la maleta conectaríamos todo el pack de cada sesión, es desechable, es individualizado para cada persona, o sea que las medidas de higiene son rigurosísimas. Entonces, este tubito se conectaría a la máquina, ¿vale? Que es el que saca el oxígeno, se engancharía a la máquina y este tubito se utilizaría con la cánula que se introduce a nivel vaginal. Vale, se introduciría la vagina a nivel vaginal y primero dispersaríamos el oxígeno, ¿vale? El oxígeno es vida, por todos conocidos. Entonces, esas burbujitas que desprendería el oxígeno, lo que hace es despertar las células, que es realmente lo novedoso de esa tecnología, el activar las células que pueden llevar atrofiadas 6 meses o llevar 20 años. ¿Vale? Entonces, el oxígeno lo que va a hacer es como despertarlas, avivarlas. Es completamente indoloro, no provoca ningún malestar. O sea, al introducir la pero cánula. Entonces, ¿se pueden despertar o se pueden solucionar problemas que llevan 20 años dormidos? Sí. Nosotros lo llevábamos tratando de otra manera, con radiofrecuencia, con láser, con el uso de diferentes dispositivos a nivel de las bolas chinas, que otro día hablaremos
de sus recomendaciones, pero tardaban más, sobre todo las pacientes, en notar esa mejoría. Sin embargo, con eso ya muchas veces en la sesión ya notan, pues mira, ya me voy diferente, ya me voy, pues claro, una zona que está seca, que está muchas veces erosionada, y muchas veces pues, con esa sensación ahí de pesadez, de ardor, de malestar, pues ya simplemente con el oxígeno es como si echáramos unas burbujitas y ya se calma. Entonces, la primera parte es el oxígeno, sobre 10-15 minutos, y después, a continuación, echaríamos la solución, que está en ese botecito, que es el ácido hialurónico, lo introducimos con una jeringa en la cánula, no hace falta sacar la cánula, y volvemos otra vez a enchufar la manguera. Y aquí seguiríamos poniendo el oxígeno con el ácido hialurónico. Entonces sale el ácido hialurónico como si fuera una dispersión, como si cuando... Un pulverizador, un pulverizador, ¿no? Eso es. Entonces, con esa pulverización, como las células ya están abiertas, hacemos que el ácido hialurónico penetre mucho mejor. Entonces, claro, las células ya están, como que las hemos despertado y están mucho más reactivas a lo que le llega. Entonces, claro, las pacientes notan que, claro, que en esa segunda parte el burbujeo es mucho mayor y van notando como esa zona se está como refrescando, como que se está hidratando, como, pues eso, como algo que ha estado al vacío y de repente pues empieza a recuperar el aire. Ellos, en el laboratorio científico, ya nos marcan las pautas, ¿vale? del tratamiento. Y bueno, como es algo novedoso y tampoco hay investigaciones en España, nos basamos todo en lo que ellos nos han dicho. Entonces, la pauta, por ejemplo... ¿Esto de dónde viene? ¿De Italia? De Italia. Y llevan sobre 15 años trabajando con él, en exclusividad en muchas clínicas italianas, para ver, sobre todo a nivel de investigación, cuál es el efecto. Porque hay que decir que es absolutamente científico, ¿eh? Sí, que esto no es algo que os traemos, probadlo, que es maravilloso, no, es que es científico, tiene una investigación científica detrás. Además, cada mes nos lo dejaron a prueba 2 meses en septiembre, y viendo la efectividad que había tenido, ya fue cuando decidí adquirirlo para la clínica. Y todos los meses nos llegan divulgación científica, artículos sobre esa efectividad y sobre todo comparándolo con otro tipo de tratamientos. Y claro, por ejemplo, hablan de 89-90% de efectividad. Entonces, claro, no, la relación efectividad y el coste económico, la verdad que es muy, muy beneficiosa para las pacientes. Y eso, por ejemplo, para la sequedad vaginal, pautan 5 sesiones, que en 5 sesiones ya el problema queda resuelto de una manera significativa. ¿Se empezaría a notar desde la primera sesión? Sí, hay pacientes que lo notan, salen de la consulta con una sensación muchísimo más agradable de la que llegaron, eso el 100%. ¿Qué pasa? Que depende también del estado de la atrofia, la sequedad mejora en el momento. El tema es la atrofia, claro, no es lo mismo tener una vagina de 8 milímetros a tener una vagina de 2 milímetros. Entonces, hay veces que eso, pues ya entre sesión y sesión te dicen que han notado esa mejoría mantenida en los 15 días de intervalo, y otras, pues mira, lo noté muy bien los 3 o 4 primeros días, pero luego he vuelto a notar. Pero claro, a medida que van pasando las sesiones, se va manteniendo mucho más en el tiempo. ¿Entre sesión y sesión hay que esperar un tiempo? Sí, por eso te digo que ellos marcan una pauta. Para cada patología marcan una pauta. Para patologías, por ejemplo, en lo que es la vulva, ya no patologías intravaginales, sino justo lo que es en la entrada vulvar, suelen recomendar sesiones más continuas, una vez a la semana. Pero en un máximo de 6, en alguna patología muy grave te recomienda 10 sesiones, pero en la mayoría entre 5 o 6 sesiones es la pauta recomendada. Y en el caso de la sequedad vaginal y atrofia vaginal, una sesión cada 15 días, porque hay que dejar que ese ácido hialurónico haga su efecto dentro de la célula. ¿Y la atrofia vaginal también tiene que ver, por ejemplo, las mujeres que han dado a luz, que han tenido una episiotomía o lo que sea, o no sé, todo eso también va relacionado o no? En el caso de las episiotomías o en el caso de los desgarros, muchas veces se produce un caso un poco llamativo, y yo se lo explico a las mujeres que esa cicatriz de la episiotomía, del desgarro o de operaciones en la zona vulvar, esas cicatrices estaban ahí desde el momento que se produjeron. Pero muchas veces no han dado problemas hasta que no se ha producido la atrofia. Yo siempre lo comparo con un abrigo, con una cicatriz, ¿vale? Es como si a un abrigo de visón
de piel o de pelo sintético, hacemos una rajita, ¿vale? Le hacemos una raja. ¿Qué pasa? Que si el pelo tapa esa cicatriz y tú aparentemente te lo pones y no lo notas. Pero ¿qué pasa si rasgamos y afeitamos ese pelo? Vemos la cicatriz. Pues eso es lo que le pasa a esas cicatrices, que cuando toda la zona está flexible, está, pues eso, por el efecto de los estrógenos, por el ciclo menstrual, toda esa zona está mullidita, está humedecida, está flexible, no lo notas. A lo mejor lo notas los primeros meses hasta que se vuelve a flexibilizar. Pero ¿qué pasa cuando esa zona se atrofia y se seca? Pues queda como papel de fumar. Entonces, claro, esa cicatriz que llevaba ahí a lo mejor 30 años, da la cara, ¿vale? Entonces, por eso la importancia de tratar las cicatrices pues a partir de la cuarentena, porque claro, así evitas que dentro de unos años te aparezcan los dolores. Oye, y ahora que decías, ¿no?, el ciclo menstrual, ¿hay algún momento mejor o peor para someternos, para llevar a cabo estas sesiones, estos tratamientos? No, esto simplemente es, esto es para cuando no hay el ciclo menstrual. Sí, pero el resto de los días no importa. De los ciclos no hay problema. Claro, me refiero porque eso es cuando ya es la menopausia o la posmenopausia. Y si es por un tratamiento oncológico, te retiran el periodo menstrual. Lo único en el caso de las candidiasis, por ejemplo, las candidiasis vaginales o las infecciones de orina recurrentes, pues sí, intentarlo hacerlo no cuando estás con el periodo menstrual, porque bueno, es un poco engorroso, pero no por ninguna contraindicación, sino simplemente porque es engorroso la aplicación, pero no por nada más. ¿Cuánto dura cada sesión? ¿Cuánto rato? Media hora, entre que colocas a la paciente 10 minutos del oxígeno y otros 10 minutos con el ácido hialurónico. Las patologías que son más vulvares se utiliza la aplicación en lugar de con la cánula con un aerógrafo para dispersar toda la zona. Se pone el líquido aquí, se enchufa la manguerita aquí, entonces como los maquillajes ahora que está muy de moda con el aerógrafo, pues dispersa el ácido hialurónico en la entrada y luego ya se pone la cánula intravaginal. ¿Vale? Entonces, oye, ¿y la gente se anima a todo esto? Porque a veces como que es un tema tabú, ¿no? Todo lo vulvovaginal, o sea, todo lo que sea con nuestra zona íntima parece que como que todavía hoy en día como que nos da vergüenza, ¿no? A mí no, pero bueno, hay mucho tabú, hay mucho estigma, ¿no? Y muchas veces porque han ido a lo mejor a su médico de cabecera o han ido al ginecólogo y no las han tratado como deberían. Muchas veces también es un fallo de los profesionales, por nuestra parte, porque eso es normal, que tengas dolor en las relaciones sexuales es normal, que te duela la regla es normal. Entonces, si voy a un especialista que se supone que me va a dar una solución y me dice que es normal, ya no busco más. Y muchas veces yo trato en consulta a diario mujeres que llevan años, pero años, y que a lo mejor en 2 o 3 sesiones se les soluciona un problema añejo y que a lo mejor si se hubieran tratado cuando tuvieron la problemática inicial, pues hubieran tenido unos años de mucho más goce y de mucha más calidad de vida. Vida sexual también. Y a todos los niveles, porque también, por ejemplo esos cuadros, no solo. Esos cuadros de candidiasis, de líquen, el líquen es una patología que solo las mujeres y los hombres, porque que es una patología que ya se está determinando en hombres. Ya te digo que es una cosa como muy de reciente explicación y de denominación, esa patología del líquen, pero hay muchísima gente, porque es una patología autoinmune y como todo hoy en día estamos tan bajos de defensa, nuestro sistema inmune está tan rebelde, pues está habiendo un montón de casos. Pues todas esas patologías, la verdad que es que suponen un auténtico suplicio para la gente que lo sufre. Entonces, cuando encuentran el alivio, es como ver, la luz. Y afectan a todos los niveles, porque claro, tener ahí una sensación de escozor, de ardor en esa zona, al final afecta al carácter, quiera o no quiera, la paciente. Y claro, y otras veces es a nivel sexual. Entonces eso al final también en el tema pareja pues se va resquebrajando ahí la confianza, porque eso, las mujeres muchas veces no se atreven a decir que es que les duele y van postergando el tema de tener relaciones sexuales cuando es un tema muchas veces físico, y eso, pues no se atreven a hablar con sus parejas por desgracia, y claro, eso al final también se ve afectado la relación. ¿Y entre sesión y sesión se pueden mantener relaciones sexuales? De hecho yo les recomiendo, a lo mejor la primera no, la segunda, si ya vienen con dolor y esa es la causa de la consulta, que intenten hacerlo después de la sesión.
a lo mejor no justo inmediatamente, pero bueno, esa noche o esa tarde o cuando ellas prefieran, o al día siguiente, porque claro, aprovechan al máximo la efectividad de la tecnología. Bueno, María, pues muchas gracias. El CaresFlow se llama, ¿verdad? Como siempre, abriéndonos a un mundo nuevo, porque yo no tenía ni idea de que existía esto, y la verdad es que viene muy bien saber todo esto, porque como dices tú, hay más mujeres que lo pueden necesitar de lo que pensamos. Sí, sí, sí. Así que nada, animarse, olvidarse de los tabúes y a pasar a mejor vida. Barrientos Salud, siempre mirando para nuestro bienestar físico y emocional. Gracias, María, te esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues de aquí vamos a cambiar de tercio, porque esta noche tenemos 2 nuevas entregas de Objetivo Bierzo a las 11 de la noche. Durante el embarazo, el cerebro de la mujer se transforma. Es una etapa con grandes cambios fisiológicos orquestados por las hormonas para afrontar los retos de la maternidad, el parto y la lactancia. 3 procesos que pueden alterar la salud mental de la madre. Sí, se ha estudiado, por fin se está investigando sobre qué pasa en la mujer, qué pasa en el cerebro de la mujer, de la madre gestante en ese momento, y se está viendo que hay muchos cambios a nivel cerebral, neuroendocrino, neuronal, y se le está prestando atención. Pero también hay mujeres que sufren un trastorno mental y desean tener hijos. Ellas cargan mucho más con el estigma social por una opinión pública que cuestiona su capacidad para ser madres. Parece que a la mujer con enfermedad mental pues hay veces que no se le legitima el derecho o el deseo de ser madres, ¿no? A veces se las cuestiona o ellas mismas dudan a veces de si van a ser capaces, etcétera. Entonces, por eso es importante que estén estables en este periodo. Cuidar la salud mental de las gestantes motivó la creación en el año 2021 de un equipo de salud mental perinatal, el único de sus características que funciona en Castilla y León. Una psiquiatra, una psicóloga clínica y una enfermera experta en salud mental guían a las mujeres que lo necesitan para que solo se tengan que ocupar de cuidarse y de cuidar a su bebé. Es el Camino de Santiago una de las carreteras, autovías humanas con más de un milenio a sus espaldas. Millones de personas han transitado por sus parajes y localidades, lo hacen y lo seguirán haciendo. Que ese recorrido, sobre todo espiritual, pero también natural o turístico, sea seguro es el objetivo del primer Seminario Internacional de Seguridad en el Camino de Santiago. Casi nada es nuevo en los peligros de la ruta jacobea desde la Edad Media, pero sí las herramientas para hacer del viaje lo que el caminante espera. Bueno, y ahora os lanzo una pregunta. ¿Qué tenéis en vuestra mesita de noche? ¿Una lámpara? No sé, las llaves, una caja de pañuelos, un libro, por ejemplo. Algunos igual tenéis un libro cogiendo polvo, que eso lo sé yo también. En cualquier caso, me congratula y mucho anunciaros que hoy estrenamos nueva sección, ya os lo adelantaba al principio del programa. Se va a llamar En la mesilla de noche. ¿Y de qué va a tratar? Pues precisamente de esos libros que recomendamos o no recomendamos leer. Yo no, va a ser ella. Yanira Expósito, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Vamos a tenerte aquí todos los jueves a partir de hoy, nos vas a hablar sobre libros, pero mejor, explícanos tú en qué va a consistir esta sección, de qué vamos a hablar, qué nos vas a... Vamos a hablar de literatura juvenil, puede ser fantástica, romántica, de misterio, un poco de todo, para animar a la gente también a que lea, que es muy importante. Claro que sí. Y pues sobre todo a los jóvenes, que cada vez se leen menos, entonces pues bueno, por recomendar algo que les pueda gustar. Bueno, decías literatura juvenil, no sé si infantil no, juvenil, ¿no? Juvenil.
Es una época buena para empezar a leer, para empezar no, ya habiendo leído, sí, pero para descubrir que nos engancha, que la literatura no tiene por qué ser aburrida, simplemente el truco está en elegir esos temas que nos gustan, esos géneros que más nos atraen, incluso dejarnos llevar, porque a lo mejor nos sorprendemos con cosas que pensábamos que no, y ese va a ser nuestro objetivo aquí en la mesilla de noche con Yanira Expósito. Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre ti también, porque tú eres una lectora empedernida desde chiquitina también. Sí, yo llevo leyendo pues toda mi vida. Empecé con Jerónimo Stilton, Thea Stilton, así un poco pues misterios, de princesas también me gustaba mucho leer, y bueno, volví a retomar la lectura hace un par de años y desde esa pues sigo leyendo. ¿Y cómo eres tú? ¿Eres una clásica? Yo, por ejemplo, yo soy muy romántica, a mí me gustan los libros en papel. Yo la casa la tengo llena de libros, luego me da tiempo a leerlos o no, pero me gustan los libros y los sigo comprando. A mí me gustan los libros en físico, me encanta cómo huelen, me encanta llevarlos pues al río, a la playa, me hacen compañía. ¿Y qué tipo de libros te gustan a ti? ¿O te lanzas a todo? ¿Estás abierta? Estoy ahora mismo experimentando un poco, pero normalmente siempre es literatura romántica. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar nuestra primera recomendación de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿En qué libro o libros nos vamos a centrar? Yo quería empezar por algo sencillo y que puede conocer la gente, y es la saga de los Bridgerton. Es una saga de libros de unos hermanos de la nobleza inglesa, y cada libro es de un hermano, entonces es fácil leer la saga porque te vas familiarizando con todos los personajes a lo largo de ella. O sea, que son unos libros, es una saga de 8 libros, además porque son 8 hermanos y cada libro está dedicado a uno de los hermanos, ¿verdad? Sí. Es de corte romántico, pero además de la época de la regencia inglesa. De la regencia inglesa. Y cada libro pues tiene sus ventajas porque no son todos iguales. Tienen romance todos, pero cada uno pues tiene sus problemas y pues sus dudas existenciales y todo. Bueno, ¿y quiénes son los Bridgerton? Vamos a empezar por ahí. Los Bridgerton son 8 hermanos y una madre, viuda. 4 hermanos y 4 hermanas. Además es curioso porque los nombres de cada hermano están ordenados alfabéticamente. Pues el mayor empieza por la A y la pequeña termina por la H. Entonces es curioso eso. Y son nobles, tienen pues eso, relaciones con otras familias de la nobleza, incluso con gente que no pertenece a la nobleza. Es Pero bueno, en general se codean con la jet set de la época, sí, ¿no? Sí, hasta con la reina, imagínate. Con la gente de palacio. Sí. Y la madre está desesperada por casar a sus 8 hijos, ¿no? Es que son muchos, y los tiene que casar ella, porque alguien tiene que tener nietos por lo menos. Y herederos, sí. Claro. Los títulos los tenían que heredar, o sea que al final esa era la preocupación. Y sobre todo casar a las chicas. A las mozas, ibas a decir. A las mozas, sí. Vamos, que la madre viuda está empeñada en que sus hijos se casen, sobre todo las chicas, ¿no? Para tener esos nietos, que les den nietos. Y la autora, Julia Quinn. Julia Quinn es el seudónimo de Julie Pottinger. Ajá. Y tiene 40 y pico de libros publicados, todos de época, románticos. Además, pues ha sido número 1 muchas veces en el New York Times, en el apartado pues, de literatura, y ya le han hecho una serie en Netflix, o sea que eso significa que va bien. Tiene su serie, porque lo que es los Bridgerton, os lo digo rápido, no lo digo. Sí. Bueno, pues es una saga de libros muy exitosa que además tiene otro universo en otros libros, ¿no? Un universo paralelo en los que también lo que llamaríamos cameos cuando hablamos de personas, sí. ¿no? En series, por ejemplo, o en películas. En este caso, los libros, los personajes también aparecen en otros libros de la autora, sí. ¿no? La autora tiene una saga de libros publicada también de 4 libros que se llama Los Rokesby, que es una precuela de los Bridgerton. Se puede ver un poco el romance de los padres de esta familia. Y luego también tiene bastantes libros o sagas o dulogías, bueno, de personajes que aparecen en los Bridgerton, que luego hay personajes de los Bridgerton que a su vez aparecen en las otras sagas. O sea que es muy interesante. Si te gusta este, pues te tendrán que gustar los otros porque sigue más o menos la misma temática.
Oye, pues de momento me llama mucho la atención, no solo a mí, que por eso tiene su propia serie en Netflix, ¿verdad? Ya van 3 temporadas, en proyecto la 4ª. Sí, van más o menos a temporada cada 2 años y han estrenado también una miniserie que se llama La Reina Carlota, que se la inventaron ahora porque daban para mucho el personaje en la serie, y ahora han publicado también el libro de La Reina Carlota, pero ese es publicado actualmente, porque los Bridgerton están publicados pues, a principios de los 2000 o algo así. Pues Yanira, ¿sabes qué? Que se nos está quedando muy corta esta sección. Que yo quería poner el tráiler de los Bridgerton en Netflix, que queríamos hablar de por lo menos la mitad de, o sea, son 8 libros más un epílogo, por lo menos hablar de 4. No nos da tiempo a nada, porque ya estoy escuchando la cancioncilla de Olaya, Despídete. Pero lo que vamos a hacer, Yanira, si te parece, como vuelves el jueves que viene, podemos volver a retomar todo este tema de los Bridgerton y ahora sí, y ese día sí contar, hablar sobre los propios libros y ver este tráiler también. Vale. Me encanta que estés aquí, eres un valor añadido en el magazine, que lo sepas. Gracias. Estoy muy contenta. Bueno, pues a partir de hoy, todos los jueves, vamos a tener nuestra sección en la mesita de noche para hablar sobre libros, sobre literatura y sumergirnos en esos fantásticos mundos ficticios o no tan ficticios. De momento, hoy lo dejamos todo aquí, se nos acaba el tiempo y volvemos mañana a la misma hora. Que paséis muy buena tarde. Vale, bien.